Bienvenidos sean cada uno de ustedes esta mañana, 4 de junio, con una palabra para el Espíritu. Hoy nuevamente continuamos con otro prototipo de mente que en esta semana hemos querido traer como enseñanza. Les saluda Jenny y he llamado el devocional hoy una mente vana. ¿Qué significa tener una mente vana de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios? Una mente vana es una mente también entenebrecida, que está en oscuridad, desconectada de la presencia de Dios, ignorante de lo que significa una dimensión espiritual, ignorante de todo lo que es eterno. Es endurecida por el pecado e insensible a la verdad. Curiosamente, un versículo que vuelve y nos habla de la mente vana está en Efesios 4:17. Dice la palabra: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Qué fuerte es cómo nuestro pensamiento puede llegar a medirnos. Lo que busca este versículo es enseñarnos que siempre debemos vivir de acuerdo a la voluntad de Dios, evitando caer en la vanidad y en el vacío de pensamientos que nos alejan del amor de Dios y del propósito de nuestras vidas. El término vano significa falta de propósito. Por eso son consideradas eh, que tienen mentes envanecidas, que tienen mentes vanas, a las personas que no han entendido que Dios nos creó con un propósito y que nuestra vida tiene un destino dirigido por Él. Y como no se ha entendido este propósito, entonces son personas que andan vacías, que viven metidas en situaciones que que es muy fácil para los que creyentes reconocer que es la ausencia de Dios lo que los hace llegar allí, enredan sus vidas en decisiones y asumen consecuencias por sí mismos, porque no han podido saber ni siquiera para qué nacieron. No le han permitido al Espíritu Santo que dirija sus vidas, su mente. Entonces, se va el sabor de la vida y se vuelven sus vidas inútiles. Son repetitivos en sus problemas. Viven en un estado de frustración, de desesperanza, alejados de conocer de la bendición de Dios para dar a Él todo honor y toda gloria. Que este no sea su caso. Porque miren lo que dice la palabra en Romanos 12:3. Por la gracia que me ha dado, les digo a todos ustedes, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que debe tener, sino más bien piense de sí mismo con moderación, según la medida de fe que Dios le haya dado. Es importante destacar que Pablo no habla de una cantidad de fe o de una jerarquía de creyentes. Él se refiere a una medida personal e individual que cada uno debe descubrir en el contexto de su propia vida. Por lo tanto, nadie puede arrogarse el derecho de considerarse que es más que otro, que yo soy mejor, que tengo las mejores cosas.
se vuelven menospreciables porque consideran al otro menos que ellos. Estar envanecido, según la palabra de Dios, es causar o difundir vanidad o soberbia o admiración excesiva por sí mismo o por alguien. Entonces, contrario a esto, tenemos la humildad, un valor, una virtud más importante que cualquier otra cosa, que es lo que el Señor quiere ver en nosotros. Fue la principal característica de la personalidad de Dios, de Jesucristo, la que tuvo la humildad. Era la base de su relación con su Padre Celestial. Y por eso la humildad nos permite reconocer nuestras limitaciones, nos permite aceptar el libre albedrío de los demás, nos permite confiar en la providencia divina. Por el contrario, a la humildad encontramos la soberbia y la arrogancia. Esos son los mayores obstáculos para que usted tenga un crecimiento espiritual, para que usted tenga una mente clara, para que usted tenga una mente entendida, ya que la soberbia y la arrogancia nos impiden ver nuestra verdadera naturaleza, nuestra relación con el mundo que nos rodea, basados en la manifestación del amor de Dios. Entonces, ¿qué es lo que nos está pidiendo esta mañana el devocional, la enseñanza? Que debemos tratar de ser honestos con nosotros mismos, que debemos reconocer nuestros errores, nuestras debilidades, nuestras limitaciones. Eso va a permitir evitar situaciones en las que podemos vernos tentados a ser exagerados en nuestras habilidades, en nuestros éxitos. Nos ayuda a ser más tolerantes con los demás cuando se equivocan. Debemos buscar oportunidades para aprender y crecer espiritualmente, procurando conocer mucho más acerca de la palabra de Dios y del plan que Él tiene para cada uno de nosotros. Esto nos va a permitir fortalecer nuestra mente, nuestra convicción sobre la fe, porque allí es donde está nuestra capacidad de ser humildes ante Dios y ante los demás. Romanos 12:3 es una llamada a la humildad y a la honestidad personal, a tener una mente que no esté envanecida. Así que es esencial la humildad, que nos permite reconocer nuestra verdadera naturaleza y nuestra relación con Dios y con los demás. La vanidad de la mente, de acuerdo con la teología, es el producto del pecado original y se manifiesta en la tendencia humana al egoísmo, a la arrogancia, a la búsqueda de placeres efímeros. Los gentiles, como los denota la Biblia, por su parte, son las personas que no conocen a Cristo y que viven en un estado de ignorancia espiritual. Cuando Pablo le dice a los cristianos y a los creyentes que no anden como los gentiles, está diciéndoles que no se dejen influenciar por las costumbres y valores del mundo no creyente. Originalmente, gentil era aquel que pertenecía a un prototipo de gente, de tribu o de clan. No era un ciudadano romano. Cuando se tradujo la Biblia al latín, la Vulgata, se usó el término de gentil o gente y se refería a los que no eran judíos. El mensaje de Efesios 4:17 es relevante para los cristianos o para los creyentes
Quienes viven en una cultura que tiende a valorar la riqueza, el éxito, el poder y que frecuentemente promueve valores contrarios a los enseñados. Es importante que los creyentes estén atentos a las influencias culturales porque éstas pueden estarlos alejando de Dios. Esfuércense por vivir de acuerdo con los valores en cuanto a cómo nos sentimos presionados o cómo nos comportamos porque el mundo nos obliga o busca encasillarnos, encajarnos en círculos sociales o profesionales que, que no tienen temor de Dios. Pablo nos dice que la verdadera libertad y la plenitud se encuentran en Cristo, no en la búsqueda de la aprobación de los demás. Al seguir los pasos de Jesús, los cristianos pueden encontrar una vida llena de significado y propósito, incluso en medio de un mundo que parece desinteresado por los valores de la fe y de la religión. Así que analice si usted se quedó teniendo una mente vana, que no tiene fundamento, que no tiene razón o prueba, pero que si la tiene, sea porque ha aprendido a basarse en la palabra de Dios. Allí usted va a encontrar respuestas de todo lo que no duda, no cree y no obedece. Un abrazo. Mañana continuaremos con otro tipo de mente. No olviden compartir la palabra. Bendiciones.